Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, chismes y por supuesto mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha provocado suspiros, lágrimas y debates apasionados, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es. Vamos a desentrañar ese misterio, a analizar cada pista y a especular, con mucho cariño y respeto, sobre lo que pudo haber pasado entre ellos. Y más importante aún, vamos a centrarnos en esa pregunta que nos quema a todos, ¿qué le dijo Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre el amor? Durante mucho tiempo Kerem y Hande nos regalaron momentos de pura magia en pantalla, especialmente durante su papel protagónico en Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Su química era palpable, su conexión innegable y la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Todos nos enamoramos de Eda y Serkan, pero también, y quizás aún más, de Hande y Kerem. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más compleja que la fantasía. Su relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y con miles de preguntas sin respuesta. ¿Qué salió mal? ¿Qué pasó tras bambalinas? Y lo más importante, ¿qué palabras se intercambiaron entre ellos sobre el amor, ese sentimiento que parecía unirlos tan profundamente? Prepárense porque vamos a adentrarnos en el universo Kerem-Hande, vamos a analizar sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, las declaraciones de sus amigos y colegas. Y vamos a intentar descifrar ese mensaje clave que Kerem le transmitió a Hande sobre el amor. Pero ojo. Recordemos siempre que estamos especulando, que estamos armando un rompecabezas con piezas sueltas, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Así que comencemos este viaje juntos. Para entender el contexto, es crucial recordar la explosión mediática que significó Sen Kalkam. La serie fue un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Su popularidad creció exponencialmente y con ella, la presión mediática y la atención constante de los fans. Esto, sin duda, debió afectar su relación de una manera u otra. Desde el principio, la química entre ellos era evidente. En las entrevistas se notaba la complicidad, las risas compartidas y las miradas que lo decían todo. Los fans comenzaron a sospechar, a fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y finalmente sus deseos se hicieron realidad, Kerem y Hande confirmaron su relación. Durante ese tiempo nos regalaron momentos inolvidables. Viajes juntos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor sutiles pero significativas. Parecían la pareja perfecta, el epítome del amor moderno. Pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Los rumores de problemas comenzaron a surgir poco a poco. Fuentes cercanas a la pareja hablaban de desacuerdos, de agendas apretadas que dificultaban pasar tiempo juntos, de presiones externas que estaban afectando su relación. Al principio muchos no quisieron creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo era un malentendido. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia fue un golpe duro para los fans, quienes no entendían cómo una relación tan aparentemente sólida podía llegar a su fin. Las teorías comenzaron a surgir como champiñones, infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones profesionales. Cada uno tenía su propia versión de la historia. Pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja y probablemente mucho más simple. Es probable que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales hayan contribuido a su separación. Pero también es posible que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro, de que sus caminos debían separarse. Ahora bien, volvamos a nuestra pregunta inicial, ¿qué le dijo Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre el amor? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar sus declaraciones públicas, sus entrevistas y las pistas que han dejado a lo largo del tiempo. Kerem a menudo ha hablado del amor como una fuerza poderosa, como un motor que impulsa la vida. En varias entrevistas ha mencionado la importancia de la conexión, de la honestidad y del respeto en una relación. También ha hablado de la necesidad de ser vulnerable, de abrir el corazón y de dejarse amar. Por otro lado, Hande ha expresado su visión del amor como algo que requiere trabajo, dedicación y compromiso. Ha hablado de la importancia de la comunicación, de la confianza y del apoyo mutuo en una relación. También ha mencionado la necesidad de ser independiente, de mantener la individualidad dentro de la pareja. Teniendo en cuenta estas declaraciones, podemos inferir que Kerem pudo haberle dicho a Hande algo como, el amor es una aventura, Hande. Es abrir el corazón, dejarse llevar y disfrutar del viaje. No tengas miedo de ser vulnerable, de mostrar tus sentimientos y de amar con todo tu ser. O quizás Kerem le dijo algo más profundo, algo más personal.
Tal vez le confesó que el amor que sentía por ella era real, pero que no era suficiente para superar los obstáculos que se interponían en su camino. Tal vez le dijo que necesitaba tiempo para crecer, para madurar y para descubrir quién era realmente. Es posible que le haya dicho, Ande, te amo profundamente. Pero necesito tiempo para mí. Necesito espacio para crecer y para descubrir quién soy realmente. Espero que algún día puedas entenderlo. Otra posibilidad es que Kerem le haya hablado a Ande sobre la importancia de la libertad en el amor. Tal vez le dijo que no quería atarla, que quería que ella fuera feliz, incluso si eso significaba que no estuvieran juntos. Quizás le dijo algo como, Ande, quiero que seas feliz. Quiero que alcances tus sueños y que vivas la vida al máximo. Si para eso necesitamos separarnos, entonces así debe ser. Quiero que sepas que siempre te amaré y que siempre estaré ahí para ti. Pero también es importante considerar la posibilidad de que Kerem le haya dicho a Ande algo más difícil, algo más doloroso. Tal vez le confesó que ya no sentía lo mismo por ella, que su amor se había desvanecido con el tiempo. Quizás le dijo, Ande, lo siento mucho, pero ya no siento lo mismo por ti. He intentado que funcione, pero no puedo forzar algo que ya no existe. Siempre te recordaré con cariño, pero creo que es hora de que sigamos caminos separados. Sea cual sea el mensaje exacto que Kerem le transmitió a Ande, lo que está claro es que sus palabras debieron tener un gran impacto en ella. Debieron marcar el final de una etapa y el comienzo de una nueva. Después de su separación, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas. Han continuado trabajando en sus carreras, han viajado, han pasado tiempo con sus amigos y familiares, y han intentado rehacer sus vidas amorosas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Kerem también ha sido visto con diferentes mujeres. Ambos parecen estar enfocados en su futuro, en construir una vida plena y feliz. A pesar de su separación, muchos fans aún sueñan con una reconciliación. Esperan que algún día Kerem y Ande se den cuenta de que están hechos el uno para el otro y que vuelvan a estar juntos. Pero la verdad es que nadie sabe lo que depara el futuro. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande volverán a encontrarse en el camino. Lo importante es recordar que ambos son personas talentosas, exitosas y con mucho que ofrecer al mundo. Merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y apoyar sus caminos. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, después de todo este análisis, ¿qué conclusión podemos sacar sobre lo que le dijo Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre el amor? Creo que la respuesta es compleja y multifacética. Es probable que Kerem le haya transmitido a Hande un mensaje de amor, pero también de honestidad y de respeto. Es posible que le haya hablado de la importancia de la conexión, de la vulnerabilidad y de la libertad en una relación. Pero también es posible que le haya confesado que ya no sentía lo mismo por ella, o que necesitaba tiempo para crecer y para descubrir quién era realmente. Sea cual sea el mensaje exacto, lo que está claro es que sus palabras debieron marcar el final de una etapa y el comienzo de una nueva. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, lo importante es respetar sus